Las presuposiciones, los problemas que surgen en tal caso no pueden ser resueltos por interpretación lingüística, sino que hay que recurrir a otros datos de interpretación a la discreción. Hay falsas presuposiciones fácticas cuando, por ejemplo, una ley califica una sustancia inocua de veneno, o prohíbe la pesca en un área que ahora es desértica, o reglamenta la navegación en un río que ya no es más navegable, o dispone que la administración deba consultar a un organismo que ya no existe. Hay falsas presuposiciones jurídicas cuando una norma hace presuposiciones incorrectas o defectuosas sobre el contenido del derecho vigente respecto de situaciones jurídicas específicas. Es fácil que se incurran errores menos graves, especialmente cuando una ley hace referencia a leyes anteriores, que posteriormente son derogadas por otras, y se olvida que las referencias deben ser modificadas en forma concordante. De las falsas presuposiciones fácticas o jurídicas surgen problemas de interpretación que no pueden ser resueltos mediante reglas mecánicas. Dicho acerca del conflicto de normas, resulta claro que no hay en realidad principios fijos para la solución mecánica de estos problemas. Todos los problemas lógicos de la interpretación son lógicos en el sentido de que pueden ser determinados mediante un análisis lógico de la ley. Lex specialis, lex posterior y lex superior no son axiomas, sino principios de relativo peso que gravitan en la interpretación al lado de otras consideraciones, en particular una valoración sobre la mejor manera de hacer que la ley esté de acuerdo con el sentido común, con la conciencia jurídica popular. Los problemas de interpretación semánticos. Los problemas semánticos de la interpretación, en sentido restringido, son aquellos que se refieren al significado de las palabras individuales o de las frases. Debe recordarse, en particular, que la mayor parte de las palabras son ambiguas, y que todas las palabras son vagas, esto es, que su campo de referencia es indefinido. El significado preciso de una palabra en una situación específica está siempre en función de la unidad total o entidad, la expresión como tal, el contexto y la situación. Por lo tanto, es erróneo creer que la interpretación semántica comienza por establecer el significado de las palabras individuales y llega al de la expresión por la suma de los significados parciales. El punto de partida es la expresión como un todo con su contexto, y el problema del significado de las palabras individuales está siempre unido a este contexto. Es erróneo creer que un texto puede ser tan claro que es imposible que suscite dudas en cuanto a su interpretación. Por ello, tampoco la interpretación semántica es un proceso mecánico. Salvo en los casos de referencia clara y obvia, el juez tiene que tomar una decisión que no está motivada por el mero respeto a la letra. La interpretación y la administración de justicia. Las teorías en boga sobre la interpretación tienen un contenido normativo. Esto es, se proponen dar directivas que prescriben cómo debe ser interpretado el derecho en la administración de justicia. En la medida en que esas directivas derivan de ideas preconcebidas referentes a la naturaleza del derecho, el concepto del derecho, el propósito de la administración del derecho, y cosas semejantes, equivalen a postulados dogmáticos. En la medida en que están fundadas en consideraciones prácticas de ventajas y desventajas sociales apreciadas en relación con ciertos valores presupuestos, equivalen a sugestiones de política jurídica dirigidas al juez. Corresponde al estudio doctrinario de un sistema jurídico específico realizar un análisis más concienzudo. Una teoría general del método solo puede mostrar los factores generales que operan en toda administración de justicia y bosquejar una tipología general a fin de caracterizar las variedades de estilo de método e interpretación existentes. Es esencial tener una idea clara de la actividad del juez cuando hace frente a la tarea de interpretar y aplicar la ley a un caso específico. El juez tiene que decidir si habrá de ejercerse o no la fuerza contra el demandado o el acusado. Por supuesto que el conocimiento de diversas cosas, los hechos del caso, el contenido de las normas jurídicas, etc., desempeña un papel en esta decisión y, en esa medida, la administración de justicia se funda en procesos cognoscitivos. La administración de justicia, aun cuando su camino resulta preparado por procesos cognoscitivos, es por su naturaleza propia, sin lugar a dudas, una decisión, un acto de voluntad. Ella surge de un sustrato de la conciencia constituido por dos componentes. Uno, un motivo que da a la actividad su dirección en procura de una meta. Dos, ciertas concepciones operativas, esto es, elementos cognoscitivos que dirigen la actividad hacia dicho fin.
Para ilustrar este punto, mi decisión de salir con paraguas brota del deseo de no mojarme, como motivo, en conexión con la concepción operativa de que probablemente lloverá y de que el paraguas es un instrumento de protección. El significado de una ley, por supuesto, no es siempre claro. A menudo tiene que ser descubierto mediante interpretación, pero la interpretación según este punto de vista es fundamentalmente una tarea teorético-empírica. Puede ocurrir que no se pueda establecer con certeza el significado y que el juez tenga la libertad para estimar lo que es más probable. Según este cuadro de la Administración de Justicia, el juez no valora ni determina su actitud ante la posibilidad de interpretaciones diferentes. El juez es un autómata, tiene que respetar la ley y su función se limita a un acto puramente racional: comprender el significado de la ley y comparar la descripción de hechos que ésta hace con los hechos del caso que tiene que decidir. Este cuadro no se asemeja para nada a la realidad. La inevitable vaguedad de las palabras y la inevitable limitación de la profundidad intencional hacen que, a menudo, sea imposible establecer si el caso está comprendido o no por el significado de la ley. La interpretación en sentido propio, es decir, como actividad cognoscitiva que solo busca determinar el significado en tanto que hecho empírico, tiene que fracasar. Pero el juez no puede dejar de cumplir su tarea. Su interpretación de la ley en un sentido más amplio es, en esta medida, un acto de naturaleza constructiva, no un acto de puro conocimiento. Sus motivos no se reducen al deseo de acatar una determinada directiva. Pero el cuadro es falso también en otro aspecto, por cuanto se basa en una apreciación de la actividad del juez que es psicológicamente insostenible. El juez es un ser humano. Detrás de la decisión que adopta se encuentra toda su personalidad. Cuando la obediencia al derecho, la conciencia jurídica formal esté profundamente arraigada en el espíritu del juez como actitud moral y profesional, el juez no es un autómata que en forma mecánica transforma reglas y hechos en decisiones. Es un ser humano que presta cuidadosa atención a su tarea social, tomando decisiones que siente como correctas, de acuerdo con el espíritu de la tradición jurídica y cultural. Su respeto por la ley no es absoluto. A sus ojos la ley no es una fórmula mágica, sino una manifestación de los ideales, actitudes, estándares o valoraciones que hemos denominado tradición cultural. La crítica puede aparecer en la conciencia del juez como una reacción emocional espontánea. Estas actitudes participan activamente en el espíritu del juez, como un factor que motiva su decisión. En la medida de lo posible, el juez comprende e interpreta la ley a la luz de su conciencia jurídica material, a fin de que su decisión pueda ser aceptada no solo como correcta sino también como justa o socialmente deseable. La administración de justicia es la resultante de un paralelogramo de fuerzas en el que los vectores dominantes son la conciencia jurídica formal y la conciencia jurídica material. La conciencia jurídica material está presente en todas las decisiones. Si en la mayoría de los casos el juez decide dentro del campo de la interpretación cognoscitiva, ello es signo de que su conciencia jurídica ha considerado posible aprobar la decisión, o en todo caso, no la ha hallado incompatible con lo justo o lo socialmente deseable. Aunque la tarea de administrar justicia es mucho más amplia que la de interpretar la ley, es común, sin embargo, usar la palabra interpretación para designar la actividad integral del juez que lo conduce a la decisión, inclusive su actividad crítica, inspirada por su concepción de los valores jurídicos, que surge de actitudes que están más allá del simple respeto al texto legal. Podemos decir, en definitiva, que la administración del derecho no se reduce a una mera actividad intelectual. Está arraigada en la personalidad total del juez, tanto en su conciencia jurídica formal y material como en sus opiniones y puntos de vista racionales. Se trata de una interpretación constructiva, que es a la vez conocimiento y valoración, pasividad y actividad. Se sigue que existe un límite borroso entre aquellos casos en los que el juez cree que hay en la ley misma o en su historia legislativa ciertos elementos que prueban que su interpretación concuerda con la intención del legislador. Ve aquellos casos en los que, con acierto o con error y sin tener una clara conciencia de ello, el juez identifica sus propias actitudes pragmáticas con las del legislador. Y finalmente C, aquellos casos en los que el juez se da cuenta de que está interpretando la ley a la punto luz de ideas que no pueden ser atribuidas al legislador, y que incluso posiblemente se hallan en oposición directa con las intenciones de este último. Si el legislador fuera una persona individual, que preparara por sí misma las leyes, no habría problemas. Pero en la realidad no hay tal legislador unipersonal, y las leyes, así como el material aclaratorio de las mismas, son en gran medida producto del trabajo de personas que no integran la legislatura.
De acuerdo con estos puntos de vista, diversas circunstancias influyen en el peso que se acuerda a las diversas partes de los antecedentes legislativos. La importancia de las notas del proyecto depende de la medida en que éste fue modificado durante su paso por el Parlamento. No puede negarse que la interpretación subjetiva se traduce en falta de certidumbre. Hace difícil a los ciudadanos saber cómo tienen que comportarse. Esta circunstancia y la tradicional aversión de los ingleses hacia el derecho legislado, explican por qué la teoría jurídica inglesa solo admite un uso muy limitado de la historia de la ley para la interpretación de esta. Los diarios de sesiones no son admitidos como prueba del propósito perseguido por una ley. Los jueces ingleses, por lo tanto, tienen que formarse opinión acerba de los propósitos de la ley únicamente en base a la ley misma. Los antecedentes legislativos se tornan menos importantes a medida que la ley envejece. La interpretación subjetiva de la ley asume entonces el carácter de interpretación histórica de la ley. Es prácticamente inevitable que el juez se resista al poder de los muertos si las condiciones de la vida presente favorecen una interpretación animada de un nuevo espíritu. Los factores pragmáticos en la interpretación. Toda interpretación tiene su punto de partida en la expresión como un todo, en combinación con el contexto y la situación en la que aquella se da. Es erróneo creer, pues, que el punto de partida son las palabras individuales consideradas en su significado lingüístico natural. La función determinativa de significado del contexto consiste en el hecho de que éste ofrece una base para conclusiones acerca de lo que el autor razonablemente puede haber querido decir. Específicamente, al interpretar las leyes, razonable significa lo que es en la práctica razonable. La interpretación se basa aquí en la suposición de que el legislador quiso sancionar previsiones que en sus efectos prácticos armonizaran con las exigencias, valoraciones o actitudes que presumiblemente gravitaban sobre él. Los factores pragmáticos en la administración de justicia son consideraciones basadas en una valoración de la razonabilidad práctica del resultado, apreciado en relación con ciertas valoraciones fundamentales presupuestas. Los factores pragmáticos son colocados aquí en contraste con los factores puramente lingüísticos. Su influencia se hace sentir en un grado mucho mayor del que generalmente se admite. Como regla, el cero de la escala de medida de la interpretación pragmática se coloca al nivel del sentido lingüístico natural en consonancia con el significado usual de las palabras.